Buenos días, buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Venga, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos, 2 de la tarde. Recuérdense escribir dentro del chat presente. No se les olvide eso porque los que no están en el chat no podemos comentarle para la asistencia. Vamos a esperar hasta las 2 y 3 para empezar a trabajar un poco. Hoy trabajaremos en especial lo que es continuidad de una función, pero antes de eso, voy a comentarles una serie de modificaciones que he hecho a lo que es el planeamiento que teníamos estipulado, ¿verdad? Si usted se recuerda, yo le mandé esta información. Aquí está. Yo le mandé esta información en donde dicha información nos comentaba, pues, sobre qué es lo que íbamos a desarrollar durante todo el semestre. Bien. ¿Se recuerda esta información? Correcto, bien. Se suponía, según la información que yo le estaba presentando, que el día 28, o sea, este viernes, fuese la primera prueba. Pero atendiendo a que he recibido una cantidad un poco grande de personas con una serie de dudas, una serie de consultas, una serie de preguntas, he decidido hacer modificaciones dentro de la estructura del desglose semestral. Empezando porque el día viernes, perdón, no va a ser la prueba. La prueba la pasaremos para el día miércoles. ¿Qué vamos a hacer ese día viernes, perdón? Vamos a hacer un repaso general, vamos a hacer una reestructuración de todo lo que debería venir en esa prueba, de forma que se aclaren las dudas y así tengamos una mayor concesión y una mayor claridad en cuanto a lo que es los diferentes temas, sobre todo los primeros temas, el primer tema que son las demostraciones en cuanto al épsilon y el delta, que fue una de las consultas que más se nos hizo. Esa estructura de modificación en cuanto a repaso seguirá estructurándose. O sea, tendremos, por lo menos en caso de las exposiciones, en vez de ser de 2 días, solamente tendremos 1 día. Y en los otros temas vamos a dar, he añadido también lo que es ese proceso de utilizar 1 día para que solamente sea repaso, para que solamente sea de aclarar todas las consultas, que es una forma un poco más factible y un poco mejor que estar respondiendo las consultas por medio de WhatsApp. No es que no quiera responder por WhatsApp, sino que yo siento que por WhatsApp es un poco más complicado. Así mismo hice para la derivada y entonces ahí sí lo mismo hice para los otros temas. Quería comentarles también que muy probablemente esta clase, esta exposición, que es la exposición de la aplicación de la integral, debería de haber caído el 4 de noviembre, pero todos aquí sabemos que el 4 de noviembre pues normalmente es un día festivo en Panamá, así que muy probablemente esta exposición y las otras exposiciones que vayamos a realizar las estaremos subiendo a canales de YouTube. O sea, usted no solamente
va a hacer una exposición acá presente, sino también va a desarrollar su exposición por medio de un video que va a subir para dejar una evidencia clara que por cualquier situación, por cualquier momento, entonces usted va a tener la posibilidad de tener ahí su evidencia y yo también como profesor tenerle una evidencia clara. En cuanto a las exposiciones, que la próxima sería la del 4 de septiembre, que sería para la otra semana, estaré comentando más en detalle el día viernes. El día viernes entraremos un poco más porque el día de hoy quiero centrarme exclusivamente con el último tema que nos queda faltando, que es lo que son la continuidad de la función. Para eso entonces buscaremos la página 70 del libro que estábamos trabajando. Voy a compartirlo rápidamente. Aquí está la página 70. Hablaremos entonces de la continuidad de una función. Analizaremos qué es la continuidad de una función y entonces estructuraremos diferentes tipos de elementos. Quiero que todos vayamos ahí a la página 70. Bien. Vamos a seguir aceptando aquí personas. Me confirman si se ve bien, si se escucha bien, si está claro. Por favor, antes de empezar. Si todo se escucha bien, si todo se ve bien. Profe. Por favor. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, perfecto. Bien. Vamos a ver entonces qué es la continuidad. Se dice que en matemática, cuando algo está continuo, es algo que tiene el mismo significado en el uso cotidiano. O sea, significa que no hay ningún tipo de... significa que no hay ningún bache. Hablando un poco de lo que es una calle es continua cuando no hay ningún tipo de problema, cuando no hay ningún tipo de bache, cuando no hay ningún tipo de estructura que impida el paso. Básicamente esa idea de continuidad, de que algo se mantenga, de un flujo constante, por decirlo de alguna manera, se trabaja un poco aquí en lo que es matemática. Por lo menos. Aquí vemos entonces elementos matemáticos que nos hablan de continuidad y de discontinuidad de una función. Vemos en la primera imagen de la figura 1.25 y tenemos que en el punto C, o sea, en el puntito que nosotros tenemos aquí estructurado, en esta estructura, vamos a hablarlo acá, en esta estructura que nosotros tenemos ahí, se dan cuenta que nosotros tenemos un hueco, tenemos un espacio, tenemos un bache, un intervalo abierto, una estructura que sencillamente no tiene una continuidad, no tiene una limitancia sin ningún tipo de problema. Vemos entonces en el segundo ejemplo, en el segundo dibujo, que sí, bueno, tenemos un bache en la parte inferior y en la parte superior pareciera como si ese bache fuera tapado, pero realmente, si usted se da cuenta, hay como un saltito de la parte cerrada de la función hacia la parte abierta de la función, o sea, del punto negro al punto blanco. Con que haya ese saltito, con que haya esa situación ahí que no es continua, sencillamente podemos decir que no hay continuidad, o sea que hay una discontinuidad. Mientras que en este caso, si usted se da cuenta, la cosa cambia, porque esto que tengo yo aquí, ese puntito negro que yo tengo ahí, viene a ser un poco como si fuera un parche, viene a ser como si fuera un arreglo que yo hago. Es algo muy parecido a lo que se hacen en muchas casas, porque en muchas casas, bueno, los techos tienen algún problema de fluctuación de el agua cuando llueve, o sea, hay gotera. ¿Qué es lo que se emparcha? Se le pone un parchecito ahí, o en las bicicletas también con los tubos de las bicicletas. Básicamente esa estructura, básicamente esa idea, básicamente ese elemento es lo que nosotros llamamos continuidad. Aquí, en la tercera figura, a pesar de que hay ese espacio ahí, sí hay continuidad. ¿Qué difiere la segunda figura de la tercera? Que en la segunda figura tengo ese salto. Que usted piense, es como si fuera una carretera. Yo paso por aquí, voy viniendo y ¡brum!, tengo que saltar para el otro. Mientras que aquí realmente esto viene a emparchar, viene a ser
empaste ahí de forma que no haya ese problema. Bien, esa es la idea primordial de lo que es continuidad de una función. Para saber formalmente cuándo una función es continua, cuándo una función tiene una continuidad, nos estructuran este elemento. Primero, f de c debe estar definida. Ese es el primer punto para nosotros saber que hay una continuidad. ¿Qué significa que f de c esté definida? Tenemos un punto dentro de la función y ese punto debe encontrarse dentro de la función. Ese punto, cuando yo lo reemplace, me debe dar una respuesta dentro de la función. El segundo punto, para saber si una función está definida o es una función continua, debe ser que el límite de dicha función exista. Cuando de esa función en ese punto me debe dar una respuesta en los números reales. Finalmente, el límite y la función definida, o sea, el punto 1 y el punto 2, debe ser continuo. Si no es continuo, entonces hablamos de algo que se llama discontinuidad. Hay dos tipos de discontinuidad, que los hablaremos entonces acá en el tablero. Bien. Ok. Vamos a ver. Hablábamos entonces de lo que era el límite. El límite, para saber la continuidad de una función, siendo f de x una función y siendo c al que sea continuo, primero, esa función debe existir, obviamente. Luego, su límite, cuando x tiende a esa función, debe existir. Y luego, el f de c debe ser igual a ese límite. Esas son las tres normativas que usted tiene que tener presente en todo momento. Pero bien, existe una complejidad, existe una situación, porque no todas las funciones son continuas. Hay funciones que son discontinuas. Hay funciones que son discontinuas, pero existen dos tipos de discontinuidad. La continuidad evitable y la discontinuidad esencial. La continuidad evitable y la discontinuidad esencial. ¿Cómo yo sé cuando una función es discontinua, evitable y cuando su discontinuidad es esencial? Y esto es importante que lo escriban, cuando el primer punto falla, estamos hablando de una discontinuidad esencial. Cuando el primer punto, o sea que cuando yo voy a revisar la función y esta función no nos da una respuesta desde el primer punto, cuando yo reemplazo, es esencial. Significa que no se puede hacer más nada. Cuando el segundo punto falla, entonces estamos hablando de una discontinuidad evitable. De una discontinuidad evitable. ¿Qué significa cuando las discontinuidades son evitables? Bueno, sencillamente nos están hablando de que, ok, no es continua, pero si yo redefino la función o hago algo en el límite, entonces puede darle una respuesta igual a la otra. Bien. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver estructura, pero quiero primero que se tuviera esas estructuras y esos elementos claros. El primer elemento que vamos a ver será la siguiente función. Vamos a ver la función f de x definida de la siguiente manera. X cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y quieren ver si
f de x es continua en x igual a 0. ¿Ok? Quieren ver si la función que nosotros tenemos ahí tiene una continuidad en x igual a 0. Recuérdense, los que llegaron nuevos, a los que llegaron de último, reescribir en el chat su nombre y presente para llevar la asistencia. Bien, vamos a ver si existe una continuidad. Primer punto, dice que f de 0 debe existir. F de 0 debe existir. ¿Cómo saber si existe o no? Voy a reemplazar directamente en la función. F de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado, vamos a poner entre paréntesis, menos 1 sobre 0 menos, esto sería 0 menos 1 entre 0 menos 1 y eso sencillamente da a 1. Mi límite, que todavía no lo he hecho, debe darme una respuesta. Pero ya el primer punto está. Significa que una discontinuidad esencial no puede ser. Probablemente pueda ser una discontinuidad evitable o puede ser continua. Vamos a verlo en el siguiente punto. Para el siguiente punto, el límite de la función f de x, cuando x tiende a 0, debe existir. Ese límite también debe existir, también debe dar una respuesta. Vamos a verificar. El límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Haciendo uso del límite directo, haciendo uso del límite claro, podemos reemplazar directamente 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 menos 1. Eso nos daría un entero. Bien, finalmente, el último punto tiene que ser que el límite, cuando x tiende a 0 de la función, debe ser igual a la función igualada a 0. O sea, la parte 1 debe ser igual a la parte 2. Esta me dio 1 y esta también está dando 1. Significa que son iguales. ¿Con esto ya acabo? No. Tengo que poner lo siguiente. 3 puntitos. Vamos a ponerlo más grande para que no se vea. 1, 2, 3. ¿Cómo? El límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f de 0. La función es continua en x igual a 0. Tengo que terminar con una respuesta clara. Piense usted que si usted no me pone esa respuesta a la hora de la prueba, va a tener al menos un punto menos. ¿Ok? Es importante que usted me termine de especificar que como en la parte inferior dieron igual, el límite existe. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces cuando hay la continuidad de una función? Primero, revisamos que la función exista en ese punto, como reemplazando en ese punto. Luego, le sacamos el límite a la función en ese punto y finalmente entonces reemplazamos los dos puntos por igual. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que no? ¿Para qué son esos 3 puntitos que se pusieron allá donde está como? Dime. ¿Para qué fueron esos 3 puntitos que se pusieron en la respuesta? Estos 3 puntos significan entonces. Eso es lo que significan esos 3 puntos. Sencillamente el lenguaje matemático para hacer las cosas un poquito, tú sabes. ¿Profe? Entonces, Profe, es como una consulta, es que
En la vez pasada, cuando envié el link del video, yo, o sea, intenté igual verlo otra vez, pues, pero igual le había hecho apuntes y todo lo demás, ¿no? Y entonces en el video, o sea, no se ve su cuadrado de pantalla, no se ve grande, pues, no se ve expandido, Sí, sino que... esa situación pasó porque yo estaba haciendo la grabación en la computadora. Y entonces no sé por qué se configuró así para la computadora. Entonces la grabación del día de hoy la estamos haciendo directamente en la nube. O sea que una vez acabe la clase, eso va a estar subido en la nube. Significa que se verá mejor. Las clases del día viernes, las dos que hice, la del grupo A y grupo B, las hice en la nube. Y creo que se vieron mejor, se vio más clara la situación. Claro, solo era para hacer esa... Exacto. Y yo después me di cuenta cuando estaba revisando los videos y yo me quedé qué raro, porque siempre que también a los muchachos de los cursos de matemática se los hago así y los tuvo ahí. Y es curioso, porque me salían siempre normal, pero me salían en la noche. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Profe, una pregunta. Cuando usted se refiere a discontinuidad esencial, ¿verdad? Que sería en el punto número 1, y usted habla de una falla, sería como que nos diera, digamos, a 1/0, que es algo indeterminado. Casualmente vamos a ver ese ejemplo de 1/x. ¿Qué pasa cuando la función es la de discontinuidad esencial y la discontinuidad evitable? Vamos a ver esos ejemplos, ¿ok? Bien. Pero en el caso que sea continuo, ¿está claro? Sí. ¿No hay ningún problema en esto? Sí, Ok. sí, profe. Vamos entonces a hacer el siguiente problema. Porque vamos a analizar todos los casos, cuando sean continuos, cuando sean discontinuos, la discontinuidad esencial, la discontinuidad evitable. Existirán situaciones en donde tendremos que buscar el límite tanto por la derecha como por la izquierda. El límite me puede dar al infinito. O sea que hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Bien. Nos piden que analicemos la siguiente situación. f de x es igual a 1/x cuando x tiende a ser continuo me están preguntando si existe continuidad en x igual a 0 y voy a un poco más. Si no existe continuidad, ¿qué tipo de continuidad es? El día de la prueba, si algún límite no le da, usted tiene que decirme qué tipo de discontinuidad es. Si es evitable o si es esencial. Vamos entonces a ver el primer punto. F de 0 existe. Obviamente, sería 1/0 y 1/0 es infinito, o sencillamente no existe. Por lo tanto, hay una discontinuidad. Hay una discontinuidad esencial. Hay una discontinuidad esencial. ¿Qué significa cuando la discontinuidad es esencial? Sencillamente una discontinuidad esencial es una discontinuidad que no tiene una forma de arreglarlo para que me dé una respuesta real. O sea, no hay manera en la cual yo pueda cambiar esta función, pueda modificar esta función para entonces que me dé una continuidad esencial. Para que me dé continuidad. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ya, profe, cuando no da el primero ya se deja hasta ahí. ¿Cómo? Cuando no da el primero ya se deja hasta ahí. Se dice que es una Ya se deja hasta ahí, esencial. exactamente. Decimos que es una discontinuidad esencial. Listo. Bien. Vamos entonces a ver el siguiente caso para ver qué tipo de continuidad hay. Si es que hay o no hay. La situación
¿Sí? A ver. Ajá. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. H de X es igual a X más 1 sobre X cuadrado más 1 menor o igual que cuando X es menor o igual que 0 y cuando X es mayor que 6. Bien. Vamos entonces a ver esa función. Esta función tiene un nombre muy interesante que se llama función definida a trozos. Función definida a trozos, o sea, está definida por partes. Se dice X más 1 y X no más 1. Exactamente. Ok, gracias. Esa función está definida en dos partes diferentes, entonces hay que analizar qué es lo que sucede en cada parte. Pero hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Lo primero, vamos a ver si H, primero, ¿en qué punto está fallando? Porque no nos están diciendo dónde tiene la continuidad o discontinuidad. Sencillamente yo veo el número que está aquí. Obviamente está en 0. Así que el análisis de la continuidad lo voy a realizar cuando X vale 0. ¿Ok? Yo puedo en algún punto decirle a usted y ponerle en algún problema, encuentre o verifique la continuidad de la siguiente función. Y le doy esto. Usted tiene que saber cuál es el punto que yo quiero ver si usted busque la discontinuidad. Va a ser el número que esté acá. Cuando X tiende a 0, cuando es diferente de 0. Profe, y una pregunta, ¿se puede dar el caso que esos números de ahí sean diferentes? Sí se puede dar el caso, pero yo no le voy a poner cosas así que sean diferentes. Sí le puedo poner una triple, en donde hagan 3 elementos y hagan 2 números. Y entonces usted tiene que analizar primero para un número y después para otro número. Pero eso ya serán situaciones que veremos un poquito más adelante. Si quieren, después hacemos otro problema que sea así. Vamos a ver. H de 0 existe. H de 0 existe. Vamos a ver si H de 0 existe. Pero entonces aquí viene la complejidad de esto. ¿Cuál de las dos funciones o cuál de las dos partes yo voy a utilizar para reemplazar? Para eso entonces tengo que buscar donde H sea igual a 0. Si usted ve en la parte superior, dice que X es menor o igual a 0. Significa que para el primer punto voy a utilizar la función como si fuera eso solamente. ¿Ok? La función que voy a utilizar, H de 0, va a ser igual a X más 1. O sea, 0 más 1. Es decir, 1. Profe, la compañera Catrina Ortiz no se conectó el día de hoy porque no tiene fluido eléctrico en su casa. Ok, recuérdense siempre, como lo he dicho varias veces en todas las clases, cuando es así, si no pueden entrar, me escriben comentándome la situación. Profe, también hay unos compañeros que Bien. quieren entrar y... Veamos que es importante saber en cuál de las dos funciones yo voy a trabajar. En la primera parte, el número debe estar integrado con el menor o igual. Puede surgir la situación también que en vez de esto, esta estructura sea algo así. ¿Ok? Puede que se surja una situación así, en donde te pongan cuando X igual a 0 y para X distinto de 0. Entonces tengo que tener el cuidado también cuando surjan estas situaciones. Bien. Vamos a ver entonces el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto sería que el límite cuando X tiende a 0 de f de X también debe existir. Para eso entonces, el límite de esa función no lo voy a trabajar con la parte superior, lo voy a trabajar con la parte inferior de la función. ¿Por qué se va a trabajar con la parte inferior de la función? Sencillamente porque en la parte inferior me está diciendo que X es menor.
X es mayor. No me está diciendo que es igual. El límite de una función, tengo que recordarme que es un número que se acerca mucho, pero no va a ser. No puedo elegir la de arriba porque en la de arriba X es menor o igual. Ese o igual hace que no pueda ser elegido para sacarle el límite. Por lo tanto, tengo que elegir el límite de la parte inferior. Es decir, X cuadrado más 1. De ahí es donde que yo voy a sacar el límite. Sería límite, bueno, voy a reemplazar ya diré. 0 al cuadrado más 1, que eso sería el cuadrado. La tercera parte me deben dar los dos iguales. Y entonces, los tres puntitos, como un límite, cuando x cuadrado más 1, cuando x tiende a 0, es igual a f de x o f de 0. La función es continua en x igual a 0. Desde ya le digo, viene un problema así. Desde ya le digo, viene una estructura así, en la cual usted tendrá que intentar desarrollar y ver cómo hace para esta estructura. Si se da cuenta, utilicé tanto la parte superior como la parte inferior de la función definida a trozos. Profe, ¿podría repetir por qué elegimos la parte de abajo, que es esa parte? Bien, en la parte superior, en la primera parte, utilicé x más 1. ¿Por qué? ¿Por qué utilicé x más 1? Por esto que está aquí. Sencillamente tiene que ver con la situación del menor o igual. Eso es lo que me cambia. Ese igual. Cuando es igual, lo utilizo en la primera parte. ¿Ok? Digamos que hubiera sido así. Digamos que hubiera sido así. ¿Qué parte utilizo para la primera? Esta de acá abajo. ¿Por qué? Porque tiene el igual, mayor o igual. ¿Se comprende esa idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Manito arriba el que comprendió esa idea. Manito arriba el que comprendió esa idea. Y profesor, ¿solamente van a ser dos partes, o en este caso de trozos, solo dos, o puede haber Puede más? ser tres trozos. Vamos a ver una situación cuando tengan tres estructuras, cuando tengan tres elementos. Profe, ahí donde dice Como que, donde dice que dime, la función es continua en x es igual a 0 o x, ¿dónde están? No, abajo. la Ahí, función es continua en x igual a 0. a x igual a 0 ya. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Y veremos cuando... Ah, Puede ser posible que si usted nos da esa función a trozos, nos dé discontinuidad. exactamente. Puede ser que nos dé una discontinuidad y puede ser que la discontinuidad sea esencial o puede ser que sea evitable. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Hacer esto más grande acá.
Ahí está. Que se vea más bonito. Ahí entonces tenemos otro ejemplo. Ahí entonces tenemos ese siguiente ejemplo. Bien, ¿qué pasa con ese siguiente ejemplo? ¿Dónde está la situación con ese siguiente ejemplo? Si usted se da cuenta, ahora son 3 situaciones. Ya no es una, sino 3. ¿Qué pasa? Que yo tengo que analizarlo no solamente para un solo punto. Tendré que hacer un doble análisis. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Si se da cuenta, primero nos hablan de 1 y entonces también nos hablan de 0. Significa que yo tengo que hacer el análisis cuando es 1, cuando x es igual a 1, y tengo que hacer otro análisis aparte cuando x igual a 0. Entonces, la primera situación, la situación A, vamos a decir la continuidad cuando x sea igual a 1. Vamos a ver qué pasa con esa continuidad cuando x es igual a menos 1, perdón. No, perdón, sí, 1. Era 1, a ver. Voy a verificar de esta manera. Sí, era 1. Ok, bien. Primer punto. 1. Vamos a ver que g de x o g de 1 existe. Una pregunta, ahí escribió continuidad de x es igual a 1 o menor a 1. En la A, ahí la continuidad. La continuidad cuando x es igual a 1. O sea, vamos a ver específicamente en x1. Vamos a ver qué pasa cuando es 1. Vamos a hacer esto aquí más bonito. Bien. Primero, como es el primer punto, yo tengo que buscar donde esa g de x sea menor o igual, o mayor o igual. ¿Cuál voy a utilizar? La parte superior. Sería g de 1 es igual a 1 sobre 1 más 1, igual a 1 medio. ¿Ok? El primer punto me está dando una respuesta, me está dando una solución, me está dando una situación que yo pueda normar. Vamos a ver el siguiente punto. Punto 2. El límite cuando x tiende a 1 de g de x. Para ese límite, ¿cuál voy a utilizar? ¿Cuál de las 3 voy a utilizar yo? A ver, ¿quién me dice? El x más 2. El x más 2. ¿Por qué? Porque tiene solamente el menor. Solamente el menor. No tiene el igual. Si tuviera el igual, entonces trabajaría la de aquí. Vamos a hacer ese límite rapidito. De x más 2, es decir, 1 más 2 es igual a 3. Y si usted se da cuenta, el punto 1 y el punto 2 me están dando una respuesta. Pero las respuestas son diferentes. Por lo tanto, el tercer punto va a fallar. Es decir, el punto 3, el límite, cuando x tiende a 1 de g de x, no va a ser igual a la g de 1. Porque 3 no es igual a 1 medio. Significa entonces que hay una discontinuidad. ¿Pero qué tipo de discontinuidad es? Una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque el problema está aquí. Esto es lo que está fallando. El primero dio y el primero no le puedo hacer ningún cambio. Entonces, ¿cómo colocamos eso? Vamos a ponerlo aquí. Por lo tanto, o entonces, como el límite cuando x tiende a 1 de g de x no es igual a g de 1, la función tiene una discontinuidad evitable
en x igual 1. ¿Por qué se dice que es evitable? Porque yo puedo reestructurar esta función, modificar esta función, hacerle un cambio a esta función, de forma que la función me dé continuo en ese límite. ¿Cómo? Por lo menos, yo puedo decir que la función la redefino como g de x igual a 1 sobre x más 1 al 1 medio. Esa de arriba no me falla. X cuadrado más 4 vale 2, etc. Y el fallo está aquí, ¿sí o no? El fallo está ahí, porque en el momento en que yo reemplazo el límite, me está dando 3 y me debe dar 1 medio. Significa que esto, tengo que buscar una forma para que me dé 1 medio. Y hay miles de maneras de hacerlo. Desde el punto más sencillo, como poner... Profe, ¿qué me podría decir qué dice? Porque no lo veo bien. ¿A dónde? Aquí. El último que escribió, no, abajo. Esto. Allí lo que sigue. Si quieres te lo... ¿Ya puedo borrar aquí? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Profe, no lo borre. ¡Ay! Bueno, usted lo hace. Usted sabe hacerlo, así que usted puede hacerlo. Aquí. Me avisa. Para borrarlo y entonces redefinir la función acá. Para que se vea mejor. ¿Puedo hacerlo? Sí, no, tal vez, quién sabe. Sí. Ok, voy. Bien, vamos a redefinir la función. Sería, esta es la función redefinida. O sea, vamos a hacerle un injerto a la función, un cambio a la función. De x da igual. La de arriba no hay problema. La de abajo tampoco hay problema. Y el problema estaba en el medio, porque en el medio era la que se utilizaba para hacer el límite. Entonces, como esa es la que se utiliza para hacer el límite, esa es la que me está dando el problema. Cuando yo hago ese límite, eso me debe dar 1 medio, porque la primera parte me debe dar 1 medio. Entonces, yo tengo que buscar una forma de redefinir esto para que me dé 1 medio. Si yo digo... ya estoy redefiniendo la función. Por lo que x más 2 sobre 6. X más 2 sobre 6. Y le hice un cambio a la función. Le hice un arreglo a la función. Le hice una modificación a la función. ¿Por qué? Porque ese límite, que voy a hacerlo aquí rapidito, el de A1 de x más 2 entre 6 sería igual a 1 más 2 entre 6, o sea, 3 sextos, o sea, 1 medio. ¿Lo vieron? Manito arriba el que lo vio bien y que comprendió la idea. Manito arriba el que comprendió la idea. Profe, una consulta. Profe, ¿puedes repetirla? ¿Cómo? Que si puedes repetirla. Yo hice un arreglo, hice un cambio en la función, porque este límite me tenía que dar 1 medio. Hice mi cambio, hice mi modificación, de forma que el límite me diera 1 medio. Cuando yo busco la continuidad de esta función, esta función redefinida, esa función, yo sé entonces que me va a dar de forma continua, porque todo me va a dar 1 medio. El día de la prueba, escúchese, el día de la prueba, usted no tiene que redefinir la función. ¿Ok?
no la va a redefinir. Usted solamente va a encontrar si es continua o discontinua. Y si es discontinua, usted me va a decir si la discontinuidad es evitable o esencial. Hasta ahí. Más nada, no tienen que redefinir. Pero yo lo he hecho para que ustedes vean cómo se hacen esas modificaciones y cómo se hace esa redefinición. Profe, por eso agarró X más 2 fue 6. Exacto, exacto, para que diera un medio. Exacto. Profe, o sea que eso de redefinir la función no va dentro del proceso. Exacto. Miren, se lo estoy diciendo, no viene el redefinir. Profe, una pregunta. Dime. ¿Usted nos puede mandar una gráfica ya más o menos formativa, parecida al parcial, para tener más o menos una noción? No te entendí muy bien, así que repítemelo, por favor. Que si nos puede mandar una práctica formativa para ver más o menos cómo vendría el parcial, porque como se están explicando funciones que de repente no vienen y no vaya a ser el momento del parcial. El día viernes trabajaremos fuerte con diferentes problemas que puede ser que vengan o pueden ser cosas parecidas a lo que viene el día de la prueba. Así que más allá de la práctica vamos a hacer ese trabajo en esas 2 horas de cada grupo el día viernes para hacer problemas, trabajaremos problemas, aclararemos dudas también el día viernes en cuanto sobre todo al primer tema, sobre todo a la situación de ¿cómo se llama? El hecho de tener que buscar una función, el límite de una función por medio del teorema. Bien, aprovecharé para utilizar esta misma función para entonces hacer el análisis de la segunda parte, porque el análisis dijimos que de esta función tenían 2 partes. Eso sí va a venir un problema en donde usted tendrá que buscar la continuidad de 2 números, o sea, analizarlo en 2 partes. Una parte con un número y la otra parte con otro número. Eso sí va a venir. Bien. La parte B sería la continuidad. ¿En qué tengo que hacerla? A ver, ¿quién me puede decir en dónde tengo que hacer yo esa continuidad? ¿En cero? Exactamente, cuando x vale 0, cuando x igual a 0. Veremos primero mi g de x, o mi g de 0, perdón, existe. Sería entonces g de 0. ¿Qué función voy a utilizar? ¿Cuál de las 3 voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Quién me lo comenta? La tercera, profe. ¿Por qué? Porque es mayor o igual que 0. Exactamente, porque es mayor o igual que 0. Significa entonces que sería 0 al cuadrado más 4 sobre 2. Es decir, 4 sobre 2, o sea, 2. Sería entonces esa la primera respuesta. Vamos entonces a ver la segunda situación. El límite cuando x tiende a 0 de la función f de x debe existir. Es decir, el límite cuando x tiende a 0. ¿Qué función voy a utilizar? ¿Primera, segunda o tercera? La primera. ¿Estás segura? La segunda. ¿Por qué la segunda? Porque no tiene mayor o igual. Exactamente, solamente tiene el menor, no tiene el igual. Si tiene el igual, entonces no la puedo usar para el límite. Tengo que recordar eso. Y entonces finalmente esta función sí tiene continuidad, porque sencillamente el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al g de 0 y el g de x, la costumbre de la f. O sea, 2 es igual a 2. Y ya entonces concluimos con que, por lo tanto, como límite cuando x tiende a 0 de g de x igual a g de 0, la función es continua en x igual a 0. Profe, lo último es como comprobación, ¿ah?
Exactamente. Lo último que pone ahí. El último paso es la comprobación de lo que estamos dando está bien. En ese caso fue 2 puros. Sí, exacto. Profe, y en ese paso no se pone lo de los 3 puntitos. Sí se pone, si no usted tiene que ponerlo. Ay. No se lo puse, pero usted tiene que ponerlo. Recuerden, los que llegaron nuevos, chat, escribir presente. Bien, vamos a ver entonces otra función. Esta función sí es un poco más complicada y necesita de un análisis estructural un poco más cuidadoso. Vamos a ver la función f de x igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Bien. Me piden esa función y me están pidiendo que yo haga un análisis de la función en todo el intervalo. Ya no solamente dentro de un punto en especial, sino en general, en todo el intervalo de ese dominio de esa función. Primero, para hacer el análisis del intervalo de dominio, tengo que ver cuál es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esa función? A ver quién me puede ayudar con eso. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los números del 0 hacia adelante, profe. Del 0 hacia el infinito. ¿Estás seguro? Los números positivos. ¿Seguro? Espera. 100% seguro. No, ese no es el dominio. ¿Alguien ¿Cuál es el dominio de esa función? R. Eso lo dieron, si mi mente no me falla, eso lo dieron el semestre anterior. Todo número real, profe. R. Raíz de 1. ¿Cómo, profe? ¿Qué fue lo que había preguntado? Necesito el dominio. Positivo, profe. Necesito el dominio de esa función. Todos los números reales excepto 0. ¿Cómo? Todos los números reales Serían excepto todos 0. los reales Necesito excepto el 0. dominio de esa función. ¿Cómo yo? Profe, ¿no es la que la compañera estaba diciendo? Todos los números reales excepto 0. No, no es eso. Porque hay números reales que ahí pueden entrar y hay números reales que no pueden entrar ahí. Por situaciones ahí que ocurren. Porque si el número real es 2, 2 al cuadrado sería 4 y 1 menos 4 me daría menos 3 y la raíz de menos 3 no existe. ¿Sí? Tiene que haber otro. Y uno, o sea, se reemplaza la X con el 0 y Vamos queda a ver. raíz de 1 y Vamos a raíz buscar el de dominio. menos. Vamos a buscar el dominio de la función. Menos 1 más 1. Menos 1 y 1. Ajá, ya me lo dieron por ahí. Menos 1, 1. Bien. ¿Cómo sería? Primero, 1 menos x cuadrado, o sea, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Eso lo tengo que tener claro. ¿Por qué debe pasar esto? Pregunta. ¿Por qué debe surgir esto? Porque sencillamente lo que está dentro de la raíz tiene que ser necesariamente mayor o igual a 0. ¿Puede ser 0? Sí, claro que puede ser 0. ¿Por qué? Porque sencillamente tengo la raíz normal. Si fuera 1 sobre la raíz, entonces ya sí no podría ser 0. Bien. Menos x cuadrado mayor o igual que menos 1, por lo tanto, x cuadrado. Bueno, voy a hacerlo de otra manera. Voy a reestructurar de otra manera. 1 menos x y 1 más x. ¿Por qué puedo hacer esto?
Esto hay algo que se llama producto de la suma por la diferencia. Diferencia de cuadrados, también se le dice algunas veces, en donde tengo las dos raíces, una positiva y otra negativa. Sería entonces 1 menos x mayor o igual que 0, menos x es mayor o igual que menos 1, por lo tanto que x es menor o igual que 1, y 1 más x sea mayor o igual que 0, por lo tanto que x sea mayor o igual que menos 1, por lo tanto, los dos intervalos son el intervalo cerrado, que va de menos 1 a 1, en donde los x son mayores que 1 y no es igual que menos 1, es decir que el dominio es de menos 1 a 1. Ahí está. Ese es el dominio de la función. Mire, esto lo creo que lo dieron el semestre pasado. Levi me lo confirma ahí. ¿Dieron dominio el semestre pasado? Sí, profe. Ahí está, no hay excusa. No hay excusa. Significa entonces que ya usted debía de haber sabido cómo se sacaba ese dominio de esa función. Bien, me interesa saber cuál es la continuidad ahora, la continuidad en el dominio de este D. Eso es lo que me están pidiendo ahora mismo. Saber si la función es continua en todo su dominio. Obviamente, yo no puedo hacer el análisis en cada uno de los puntos. Yo sencillamente lo que voy a hacer es un análisis en los dos extremos. El primer análisis cuando x vale menos 1 y el segundo análisis cuando x vale 1. Bien. Vamos entonces a hacer el primer análisis. Primer análisis, 1. La continuidad cuando x es igual a menos 1. Bien. El primer punto, voy a poner aquí. Punto 1, f de menos 1, es decir, f de menos 1 es la raíz de 1 menos 1 al cuadrado, o sea, la raíz de 1 menos 1, o sea, 0. Bien. Ahora entonces, yo tengo que buscar el límite de esa función. Pero el límite de esa función es un poco complicado. ¿Por qué? Les voy a compartir la imagen de esa función. Tengo aquí. Esa es la función que nosotros estamos trabajando. F de x igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Por qué es complicado esa función? Porque si usted se da cuenta, cuando x vale menos 1, solamente el límite se puede sacar por la derecha. O sea, solamente se puede sacar entrando. Porque para acá afuera no hay nada de la función. Significa que en este límite yo necesitaré sacarlo por la derecha. Pasa lo mismo si cuando yo voy a hacer el análisis con 1. Cuando yo voy a hacer el análisis con 1, el límite cuando viene acá tiene que ser necesariamente por la izquierda. Porque yo voy entrando, yo me voy acercando a ese límite, uno por la derecha y el otro me voy acercando a la izquierda. Entonces, en ese sentido tengo que tener mucho cuidado cuando voy a trabajar estas estructuras. Matemáticamente hablando, ¿qué es lo que estoy especificando? Para sacar el límite, no puedo sacar el límite como tal. Tendré que decir, el límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x, existe. ¿Ok?
el límite cuando x tiende a -1 por la derecha, por este más acá, existe. Tengo que especificar que solamente es a ese más que ella existe, a más ningún otro. Bien. Y el límite sí se resuelve normal, pero tengo que hacer esa especificación. De la función f de x, que sería la misma función que tenemos, la raíz de 1 menos x cuadrado, que sería igual a la raíz de 1 menos 1 negativo al cuadrado, que es igual a 6. Tenemos entonces esas dos situaciones, son iguales, o sea, 0 es igual a 0. Por lo tanto, entonces, me da la respuesta correcta. Si hay límite o si hay una continuidad en la función cuando es menos 1. Profe, ¿podríamos hacer otro problema así, similar? Vamos entonces a hacer la segunda parte. Porque acuérdate que yo te dije que era el dominio. El dominio tiene dos partes. Primero con menos 1 y entonces... ¿Ah? No lo borra todavía. ¿Cómo dijo? Que no lo borrara todavía. Ok, sí, dale, no. Vamos entonces ahora a hacer el otro análisis cuando es 1. Para ver qué sucede, para ver si es continuo o si no es continuo. Entonces ahí es continua en el punto 0, ahí en la En el punto x igual a menos 1. Ah, ya, bro. Profe, ahí en el 3 dice el límite de f de x igual a f de menos 1. Que no se ve. F de x es igual a f de menos 1, sí. Profe, tengo una pregunta. Entonces, en la respuesta tendría que poner, entonces la función tiene continuidad en x menos 1 o en x 0. X menos 1. Ok. La continuidad y discontinuidad se ve mucho en las funciones trigonométricas, por lo menos la función tangente tiene un grado de discontinuidad y porque no es continua en toda su extensión, que se llama su amplitud, su periodo, no es igual en toda la función. Tres de la tarde todavía apenas. Bien. ¿Puedo hacer entonces el otro análisis? En el caso de que, o sea, aquí en la parte 1 haya continuidad, en la otra parte no haya, se pone continuidad en el punto x menos 1 y que no haya continuidad en el punto x, el punto x1, por ejemplo. Entonces, hay continuidad en un punto, pero no hay continuidad en el otro. Ok, gracias. Porque un punto no tiene interrelación con el otro. Eso sí, con que haya puntos en esos dos puntos hay para toda su extensión. O sea, todo el dominio de la función hay continuidad. Sí, da Profe, igual. esas son las tres condiciones. Siempre serán, exacto, siempre serán estas tres condiciones. Siempre van a ser esas tres condiciones. Bien. Vamos entonces a ver ahora la siguiente parte. ¿Qué pasa cuando la función es, si hay continuidad o no hay continuidad cuando x vale 1? Obviamente el primer punto debería ser que cuando f de 1
existe, o sea, el f de el 1 positivo tiene una respuesta y tiene una interacción. Esto sí se estructura normal. Ahí sí no hay problema. Bien. Siguiente punto, que es la situación complicada. El límite de la función. El límite de la función ahora no va a ser a 1, pero tendrá que ser por la izquierda. ¿Por qué? Porque en el dibujo que nosotros estábamos teniendo, el análisis que se va a hacer cuando es 1, usted se va a acercar, usted se va a aproximar por la izquierda. Obviamente por acá no se puede aproximar porque sencillamente por el otro lado no hay nada. Realmente se está aproximando desde la izquierda. Bien, sería entonces es igual la raíz de 1 menos 1 al cuadrado, que esto es igual a 0. Por lo tanto, cero es igual a 0. Por lo tanto, ella es continua en ambos casos, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Una forma de ver rápidamente cómo saber rápidamente si una función es continua o no en su dominio tiende a ser por el hecho de el intervalo cerrado que está. Como el intervalo estaba cerrado, sencillamente la respuesta te va a dar un intervalo así bien cerrado. Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro en este problema? Profe, ¿por qué en el plano se pone que va hacia la izquierda? Eso no lo escuché muy bien cuando lo estaba diciendo. Bien, yo lo puse que va hacia la izquierda porque cuando entro en 1, entro por la izquierda, o sea, me voy acercando de la izquierda para allá. Y cuando es menos 1, yo me acerco desde la derecha. A veces es bien bueno tener las gráficas a mano. ¿Por qué? Porque la gráfica te da como una respuesta diferente, una observación diferente a lo que estamos trabajando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Hay casos en los que a simple vista yo puedo darme cuenta si hay continuidad o no. ¿Hay casos en dónde? En los que si yo me puedo dar cuenta si hay continuidad solamente con observar el intervalo. Sí, sí. Hay casos de hecho que solamente con ver la gráfica uno sabe dónde hay continuidad y dónde hay discontinuidad. Solamente es como que verificarlo dentro de la estructura matemática. Profe, ¿los intervalos tienen que ser cerrados? No necesariamente, pueden ser intervalo abierto, intervalo semiabierto, intervalo semicerrado o semiabierto por la derecha o semiabierto por la izquierda. Pueden llegar a ser hasta intervalos infinitos. Pregunta, si el límite de esta función me hubiera dado, o si el dominio, perdón, si el dominio de esa función me hubiera dado así, ¿a dónde yo busco la continuidad de la función? Si el límite me hubiera dado cerrado, sería solo en el... cerrado 2 hacia más infinito, ¿a dónde yo busco la continuidad de la función? Solo en el 2, profe. En 2, exactamente. Porque el único número que yo tengo claro, la única concepción que yo tengo claro ahí es 2. No puedo buscar la continuidad en más infinito, porque sencillamente más infinito no es un número definido claramente.
Porque no lo conoce, por eso, profe, los números. Exacto. De hecho, si yo tengo la función así, desde ya le digo, si es abierto es discontinua. Si es abierto es discontinuo. Y de hecho es una discontinuidad esencial. Porque en el momento en que yo voy a reemplazar aquí, no voy a poder porque el número no está definido dentro del intervalo. ¿Vio? Discontinuidad esencial, es clarísimo. Y si fuera ahí cerrado, tendría que buscar por la izquierda o por la derecha. Ajá, buena pregunta esa. Tendría que buscarlo solamente por la derecha. No puedo buscarlo por la izquierda, porque por la izquierda, si tú haces la gráfica, está estructurado por la derecha. No está estructurado porque esto va, vamos a cerrarlo, va para acá, para la izquierda no va. No pueden entrar por ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Si no, entonces seguiremos haciendo problemas de continuidad. En el caso que fuera al revés de, por ejemplo, -2 al menos infinito. Tengo que buscar la continuidad. En x igual a -2. El límite, cuando lo voy a buscar, -2 por la derecha. Porque obviamente, si yo tengo el dibujo, viene para acá, entro por la derecha, o hacia la derecha. Bien. Gracias, profe. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo muy interesante. Muy interesante. Dice que h de x ahí se nos genera una cosa muy curiosa y muy interesante. Porque hay que hacer una serie de análisis muy complejos, pero que hemos venido presentando pues para que se los revisen y disfruten un poco ahí. Bien. Tres y 13. Bien, vamos a ver. Primero, ¿dónde tengo que hacer el análisis de la continuidad? Primera pregunta. ¿Dónde tengo que hacer el análisis de la continuidad? Primera pregunta. X igual a 0. En el 0. X igual a 0. Exactamente. Superior. En este 0 mismo aquí. Eso es lo que tengo que hacer. Vamos entonces a buscar 1. H de x es igual a, o h de 0, perdón, existe. De ahí va directo. Sería h de 0 es igual a, h de 0 es igual a, h de 0 es igual a 0. 0. ¿Por qué? Porque sencillamente es cuando x igual a 0. Es cuando x igual a 0. Bien. Ahora, límite cuando x tiende a 0 de f de x, no, perdón, de h de x existe.
Y entonces aquí tienen la complejidad, aquí viene la situación, aquí viene la cosa rara. ¿Por qué? Porque hay que tener un poco de cuidado acá. Hay que tener un poco de cuidado porque hay una situación. ¿Ok? Porque es una función, son tres funciones en uno. Son tres funciones en uno. Si yo me pongo a sacar ese límite, digamos, el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de 1 sobre x, y eso es igual a... Voy a llegar a un punto en donde me va a quedar esto, 1 sobre 0. Y eso estamos diciendo que no existe, ¿correcto? Llegará a un punto dentro de la función seno en donde 1 sobre 0 no existe. Matemáticamente hablando en la calculadora, le va a dar más error. Pero ¿qué sucede? Realmente 1 sobre 0, yo creo que yo lo dije la vez pasada, y si no se lo comento, 1 sobre 0 realmente tiende al infinito. Realmente tiende al infinito. ¿Ok? Es un número sumamente grande o un número sumamente pequeño que sencillamente nos da un valor desconocido. Por eso es que no existe, no tiene un valor fijo el cual nosotros podamos decir que ese es el valor. Ahora bien, y entonces aquí vengo a retrotraer un poco de su análisis como médico, como futuro médico. ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuánto da ese límite? Alguien para ver si puede hacer el análisis mentalmente, porque para hacer ese límite tengo que hacer un análisis mental. ¿Cuánto da ese límite? ¿Será que existe? ¿Será que no existe? ¿Será que da 1? ¿Será que da pi medio? ¿Será que da 0? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Profe, no sé si estoy en lo incorrecto, pero yo pienso que tiende a 1. Que puede. ¿Qué? Ajá. Que no se puede. Yo digo que puede que tienda a 1. Yo digo que no se puede. Ah. A ver, otro que pueda compartirme alguna información o algún pensamiento que tenga. Yo digo que no existe. O sea, no se Yo puede. también digo que no se puede. No se puede. ¿Nadie más? Infinito, profe. Jorge, ¿nadie más? Isaac. ¿Tiende a 0? Estela Quiroz, no sé. Diana, no sé. Y si se intentara pero- llevar el límite a un Profe, límite ¿cuál era especial, la pregunta? Mira, Te digo que se va al infinito. mira, interesante. Mira, interesante. Ok, voy a hacer el límite por partes, para que lo vean y vean la estructuración que se genera. El límite cuando x tiende a 0 de x por el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 1 sobre x. Creo que ahí se ve más claro. Creo que ahí me da una ganas de decir la respuesta de una vez, pero no puedo. Profe, ¿el límite es igual a 0? El límite es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto que yo tengo aquí me va a dar a 0. Y dice unas propiedades fundamentales del 0, que todo número multiplicado por 0 es igual a 0. 0. Significa que no importa lo que... No importa que eso tienda al infinito, o sea, hacia un número supremamente grande, el 0 lo absorbe. Por muy grande que sea el número, o por muy pequeño que sea el número, por muy raro que sea el número, cuando yo lo multiplico por 0 es igual a 0. Por eso yo les decía, era un límite que salía fácil, o sea, era un límite simple. Finalmente,
el límite cuando x tiende a 0 de h de x es igual a h de 0. O sea, 0 es igual a 0. 0 es igual a 0. Les voy a presentar la gráfica de esa función. Les voy a presentar la gráfica de esa función. Una gráfica bellísima, bellísima. Miren. Miren la gráfica. Esa es la gráfica de esa función. Esa gráfica definida a trozos. ¿A qué se le parece? No sé. Parece como una mariposa. Parece como una mariposa. A mí un murciélago. Un murciélago, Batman. Batman. Vaya, ahí está. Unos colmillos bien ricos ahí. Unos dientitos. ¿Alguno otro que tenga algún pensamiento de algo diferente? ¿Otra cosa? Parece la gráfica. Y la que estaba allá adentro, ¿viste en ella eso? Parece a uno de estos cables de circuito eléctrico, más o menos. Con un capacitador ahí. Una capacitancia ahí. También parece un pulso eléctrico, profe. Exactamente. Una fórmula una imagen muy extraña, y tengo otra al lado. Esta sí ya es más de ustedes. Que esta solamente es seno de x sobre x. Pero ella sigue siendo continua en todo el dominio de la función. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado claro sobre ese problema? Es un problema que parecía mucho más difícil de lo que realmente es. Hay un teorema muy interesante que solamente lo voy a complementar, así lo voy a decir muy rápidamente porque creo que hay que averiguar sobre él, que se llama el teorema de valor intermedio. Que ese teorema sencillamente nos está diciendo de que existe un número dentro de una función que es continua a ese número. O sea, si usted se da cuenta, cuando nosotros hicimos el análisis de el dominio anteriormente, nosotros veíamos los extremos. Este teorema nos da la posibilidad de decir, bueno, cualquier número de esa función es continuo. Es un teorema sencillo, es un teorema cortito, pero es un teorema que tiene interesantes cosas. Solamente se los digo ahí de anécdota para que ustedes sepan que existen. ¿Por qué? Porque creo que una de las exposiciones, voy a buscarla aquí, creo. Creo que una de las exposiciones tenía algo que ver con eso, creo. Tenían que buscar la situación del valor medio. Bien, vamos a ver entonces ahora un poco sobre los problemas que les hemos dejado. Para lo que es continuidad, estamos viendo, vamos a compartir aquí, estamos viendo los problemas del ejercicio 1.4, página 78, los problemas del 7 al 15 y el problema 27. Esos son los problemas que yo quiero que sí o sí realicen. Yo quiero que una cosa se deje claro. Que yo haga esto, que yo le diga, bueno, son esos problemas lo que yo quiero que usted entregue. No significa que usted no tiene que hacer los otros problemas. Tampoco significa que yo no voy a poner problemas de otras cosas que no he puesto aquí. Estos son los problemas de entregar. Eso no significa que yo no voy a poner más cosas diferentes. Si usted se dé cuenta, cuando hemos analizado y hemos revisado, yo me pongo aquí, hago uno de esos, pero también hago de otras partes, de otros tipos de problemas. Bien. Vamos entonces a ver directamente ese problema 27 para ver qué nos está dejando. Aquí están. Aquí tenemos muchos problemas que tienen que ver con continuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver el problema 27. Aquí está el problema 27. Ahí está. Este es el problema número 27.
Y me interesó analizarlo sencillamente porque ese problema no me dice a dónde tengo que buscar el límite, o sea, la continuidad. No me especifica. Usted tiene que buscar la continuidad en ese punto. Sencillamente en los elementos que me estructuran me dicen, analice la continuidad de la función. Voy a hacerlo, el problema 27. A ver qué sucede en el problema 27. Tenemos que mi f de x es igual a 1 sobre x cuadrado menos 4. Vamos a hacerlo acá. Vamos a analizar la continuidad de esa función, a ver qué es lo que se suscita en la función, y una vez finalizada la continuidad y finalizado el análisis, concluimos porque ya son las 3:25, así que tenemos casi media hora para hacer bien claro ese análisis de esta función. Primero, tengo que ver entonces dónde me está fallando la función, o sea, dónde está teniendo problemas, en dónde hay algún tipo de bache o en donde algún tipo de situación. Yo sé que x cuadrado menos 4, vamos a hacer la x mejor, no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Pregunta. Porque el denominador no puede dar 0. Exactamente, el denominador no puede dar 0. Blanco y en botella, pues bueno. Sencillamente entonces estamos estructurando que x más 2, vamos a buscar los puntos donde x no es 0. Y más 2 sería igual a 0, por lo tanto que x no puede ser menos 2 y x menos 2 es igual a 0, por lo tanto x no puede ser más 2. Esos son los dos puntos en donde la función no me funciona. Para el primer punto, cuando vale menos 2, y para el segundo punto, cuando vale 2. De hecho, el dominio de esa función, ahí sí son los reales menos 2,2. Recuérdese del dominio, ¿no? Ya te dio eso, así que usted ya debería tener claridad y conocimiento de esa estructura, cómo buscar el dominio, cómo buscar el codominio, cómo buscar la imagen de una función. Usted ya debería saberlo. Vamos a hacer entonces primero el análisis cuando vale menos 2 para ver qué es lo que sucede cuando vale. Entonces luego analizaremos cuando vale 2 para ver qué es lo que pasa. Bien. Sería A. Primer punto. Igual existe, como uno acá, existe, sería menos 2 igual a 1 sobre menos 2 al cuadrado menos 4. O sea, 1 sobre 4 menos 4, o sea, 1 sobre 0, que eso no existe. No existe. De hecho, él tira hacia el infinito. Él se va hacia el infinito cuando es menos 2. Ahundo más, llego un poco más allá. Si usted se ve la gráfica, vamos a ver la gráfica de esa función, en esta gráfica que tenemos acá debajo. Si usted se da cuenta cuando vale menos 2, ve cuando vale menos 2 que hay unas rayitas azules ahí. ¿La ve? ¿Hacia dónde tira? Una hacia más infinito y otra hacia menos infinito. Voy a hacerlo aquí.
Ahí está. Él tira primero hacia más infinito y hacia menos infinito. De hecho, si yo quisiera buscar el límite de la función, no podría encontrarlo, porque el límite de la función por la derecha te va a dar una cosa que sería en este caso menos infinito, y el límite de la función por la izquierda te va a dar más infinito. O sea que ni siquiera los límites podemos decir que es continuo hacia más infinito. Sencillamente no va a haber situación, va a haber un problema importante en ese. Profe, ¿qué escribió ahí que no se ve bien? Acá. Sí, profe. Ahí. Voy a hacerlo más grande, ¿no? Ahí está. Esas son las dos situaciones que nos están dando. No nos va a dar una respuesta. O sea que el mismo problema nos dice, el mismo problema nos comenta con claridad meridiana. La respuesta no existe, no hay solución, no se puede, no hay respuesta, etcétera, etcétera. Bien. Cuando ya no existe, se pone al infinito, pues, así como coloco. No existe, no existe. O sea, ya está. Yo hice... se deja hasta ahí, profe, ya no se puede hacer más nada. ¿Cómo? Si no existe, ya lo dejamos hasta ahí, no se puede hacer más nada. Ya, exactamente. O sea, mamá lo dejaba hasta ahí, o sea. ¿Qué tipo de discontinuidad es esa? Esencial. Esencial. Es una discontinuidad esencial. Porque el primer punto me está fallando. El primer punto no me está dando respuesta. El primer punto no tiene una solución clara. Bien. Profe, y entonces en este punto también, aunque, o sea, si nos dijo que no existe, igual se le ponen los 3 puntitos. Y Alto, así como pusimos, existe una discontinuidad esencial. No se puede hacer ningún cambio en la variable, no se puede hacer ningún arreglo dentro de la función, porque sencillamente es una función como tal. No puedo cambiarla, no puedo modificarla. Solamente puedo modificar las funciones que están definidas a trozos. Esas sí puedo cambiarlas, esas sí puedo modificarlas. Pero estas no. Acuérdense los que llegaron tarde. Pónganse su nombre por ahí en el chat. Acuérdense. Vamos entonces a ver qué pasa con x cuando x vale 2. A ver quién me puede decir a la pura inspección cuánto da cuando x vale 2. A ver qué es lo que pasa cuando x vale 2. Pasa lo mismo. Igual. Pasa lo mismo. Exactamente, va a pasar la misma situación. No se va a poder, no va a haber una respuesta que yo considere clara, porque sencillamente vamos a tener la misma estructura. Sería la continuidad en x igual a 2. O sea, ahí está. Tampoco existe, tampoco tiene una respuesta clara, tampoco tiene una solución. No tiene la respuesta, no se puede, no se puede. Y tiene mucha relación, y tiene mucho significado, y tiene mucha claridad. ¿Por qué? Porque en 2 y menos 2 hay un problema. Si usted se da cuenta, yo en el dominio eliminé esos puntos en el dominio de la función que está acá. Entonces, ¿cómo va a haber continuidad? ¿Cómo va a haber una situación continua, un seguimiento en esos puntos, si en esos puntos están fuera del dominio de la función?
¿cómo se va a poder? O sea, ¿cómo me va a dar una respuesta si en esos puntos yo sé que no va a dar? Si eso no existe ahí. Si hay un hueco ahí. Si hay una asíntota ahí. ¿Ves? Tengo muchas señales que me van indicando qué se puede, qué no se puede. Tenía el dominio que me decía, en eso no se va a poder. Lo verifiqué matemáticamente hablando. Tenía la gráfica que me decía, esos puntos no se tocan. De hecho, aquí va a haber el mismo problema en cuanto al límite. No se va a saber si el límite para dónde es. Porque si usted ve la gráfica, uno tira para arriba y otro tira para abajo. Entonces, sencillamente no va a haber una respuesta como tal. Vamos a ver. Profe, ¿qué problema era este? Ese era el problema número 27. Problema número 27. ¿Qué tipo de discontinuidad aquí? ¿Acá abajo? Esencial, ¿no? Esencial, exacto. Son discontinuidades esenciales. Acuérdese de ponerle los 3 puntitos. No se le olvide. Era esencial, profe. Siempre tengo que poner mis 3 puntitos y siempre tengo que concluir diciendo algo. No puedo dejar eso hasta ahí. Yo se lo estoy dejando porque bueno. Pero te tiene que ver, concluir. Y decir, no se puede. Y una discontinuidad que es esencial en X tanto, en X tanto. Vamos a ver otro ejemplo. Y por ejemplo, no. Por ejemplo, hay que da miedo. Hay unos ejemplos muy interesantes. Muy interesantes. Bien. Vamos a ver el ejemplo. Salud, profe. Gracias. Salud. Gracias. Mi mamá. Vamos a ver el ejemplo número 53. Vamos a compartirlo aquí rapidito. Problema número 53. Se recuerda que yo le dije que a mí me gustaba mucho trabajar con las funciones así, definidas a trozos. Soy muy amante de este tipo de funciones. Muy amante. y 37. Vamos a ver el problema 53. Dice que f de x es igual a un menos 1. 3 menos x. Primero cuando x es menor o igual que 2 y cuando x es mayor que 2. Ok. Ahí está. ¿Dónde yo debo de estudiar la continuidad o discontinuidad de la función? ¿Dónde debo estudiar? En 2, profe. Cuando x es igual a 2. Ahí entonces voy a estudiar la continuidad o discontinuidad de esta función. Vamos a ver. Primer punto, f de 2 existe. Es decir, f de 2 es igual a... ¿Cuál voy a utilizar? La primera. ¿Por qué? Porque es menor o igual a Porque es igual a 2. Exactamente, porque es menor o igual a 2. Entonces, que sería 1 medio por 2 más 1, es decir, 1 más 1 es igual a 2. Segundo punto. El límite, cuando x tiende a 2, de f de x, existe
Vamos a analizar la situación cuando sea ese límite a 2. Ok. Sería el límite cuando x tiende a 2. ¿Qué función? ¿Qué función? La segunda, o sea, 3 menos x. 3 menos x. Por lo tanto, 3 menos 2 sería igual a 1. Tercera parte, el límite cuando x tiende a 2 no de la función de f de x no es igual a f de 2, porque 2 no es igual a 1. ¿Qué tipo de función es? ¿O qué tipo de continuidad es? Redefinido. ¿Qué tipo de discontinuidad? ¿Cómo? Evitable. Es evitable. Yo puedo redefinir la función de forma que aquí me dé 2. Vamos a poner algunos ejemplos de funciones redefinidas. Un medio x más 1. Y aquí pongo 2. Esa función sí es continua. Esa función sí es continua. Porque cuando yo voy a buscar el límite me va a dar 2, porque el límite es directo. Profe dice un medio x más 1, x. Esto que está aquí. Ah, ok. Ahí hay otra función que cuando se busque el límite podría dar continua. Bueno, no, espera. Un error. Profe, y si fuera discontinua, ¿cómo sería? Esta es la discontinua. Esta es la discontinua. Ya, ¿sí? O sea, ya es discontinua en ese punto. Continuidad evitable. Otro ejemplo. Mira, otro ejemplo de reestructuración de esa función a una continuidad. O sea que tenemos muchos ejemplos de redefinición de funciones. Es interesante ver cómo a veces sí da, a veces no da. Vamos a ver ahora el problema 55. Problema 55. Problema 55. Profe, no vaya a borrar. No borré nada, déjeme tomar el No borro, no borro, yo espero. Profe, ¿qué número puso debajo en el denominador de la última forma? Un medio. Sí. Gracias. De nada. A ver, ¿quién me puede decir si en el problema, vamos a hablar del problema 55? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime toda la que tú quieras. ¿Cuál es la diferencia de una continua y una discontinua? Bueno, la diferencia está en lo siguiente. Vamos a compartir la idea fundamental del borrador. Ustedes están viendo esto, ¿verdad? El borrador. ¿Correcto? Sí, en toda su extensión, de aquí a acá, si yo la mano veo de esta estructura, es continuo, ¿sí o no? No tiene ningún valle, no tiene ningún hueco, ¿correcto? Estamos bien, estamos claros. Bien, ahora. ¿Lo ves? Hay un hueco. Y un hueco. ¿Y lo ves?
¿Se ve? ¿Hay un hueco o no se ve? Sí, sí se ve, profe. Se ve, bueno. Ese hueco es una discontinuidad. Es un espacio que está ahí, separado. En este caso, la discontinuidad es evitable. ¿Por qué es evitable? Porque yo puedo rellenar ese espacio para que me quede algo listo. ¿Lo ves? Pero hay otros ejemplos en donde la discontinuidad es esencial, en donde no hay forma de rellenar esos espacios. Por lo menos los huecos de la calle de mi Panamá, que no hay manera de que los arreglen. Bueno, eso es una discontinuidad esencial. Las calles de nuestro país son una discontinuidad esencial, porque no hay quien las rellene. ¿Ok? Ahora sí se entiende la idea de continuidad y discontinuidad. Discontinuidad, algo, un hueco, ahí hay algo que se puede arreglar. Igual como mencionó la vez pasada lo del techo este de zinc, que tiene esas ondulaciones, eso sería discontinuo, como ejemplo. Si el techo, ajá, pongamos un ejemplo. Hagamos los dibujos. Yo soy mal dibujando. Tengo un techo. El techo supuestamente cuando usted lo compra está liso, ¿correcto? El techo está liso cuando usted lo compra. Eso es continuo. Es continuo porque no tiene ningún bache, ninguna ligereza. Obviamente los techos en algún momento les llega su huequito por donde goterea el agua. Eso es una discontinuidad. Esa discontinuidad es evitable. ¿Por qué? Porque yo la puedo rellenar con un parche y sencillamente se elimina la discontinuidad. ¿Así? ¿Se entiende esa idea de continuo y discontinuo? Sí, profe. Yo siento que era una idea un poco pichi. Bien. Veamos entonces el problema 55. Problema 55. Ya para finalizar a las 3:47. Problema 55. Dice que f de x es la función tangente de pi x sobre 4 por x cuando el valor absoluto de x sea menor que 1 y el valor absoluto de x sea mayor o igual que 1. ¿Por qué quise traer este problema como último ejemplo? Porque este problema tiene una situación que resulta un poco rara y posiblemente puede ser hasta confusa para algunos. La situación está en que nos hablan del valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Pregunta. ¿Qué es el valor? Verdad positiva. Exactamente. Es una situación o un elemento matemático en el cual el valor que está siempre va a ser positivo. Significa que yo tengo que tener cuidado de trabajar siempre con elementos positivos en este caso. ¿Por qué? Porque la tangente es aquí. Hay que tener mucho cuidado y por eso ya especifican eso. Bien. Vamos entonces a hacer el análisis para la continuidad cuando x sea igual a 1. Vamos a ver qué pasa en este caso. 1, vamos a buscar f de x es igual a, o f de 1, existe. ¿Cuánto sería? ¿O qué función utilizo? La segunda, x. Exactamente, o sea, x, porque es mayor o igual. Es decir, esto sería igual a 1. 2. Tendría entonces ahora que trabajarlo con la tangente de pi x cuarto. O sea, sería la tangente de pi cuarto. Sin calculadora, solamente con su mente, con su récord. Aquí. Estos médicos que tienen la mente. Profe, el símbolo que está al lado de arriba de tangente, ese es pi.
Pi, exacto. Esto es pi. Este es pi. Ok, que no se ve mucho, profe. Pi de grados. Con su mente. Quiero que la saque, por favor. ¿Cuánto es la tangente de pi cuarto? Profe, están pidiendo que acepte. ¿Cuánto es la tangente de pi cuarto? 1. El cuarto es 1, porque es 45 grados. 45. 104. 1. Pi cuarto está en radianes. Son 45 grados. El ángulo de 45 grados me genera un triángulo 1 raíz de 2. Tangente del ángulo es igual a y sobre x por lado opuesto sobre el lado adyacente, o sea 1 sobre 1 es 1. Si en algún momento yo pongo una prueba en donde trabajemos exclusivamente con grados y radianes, yo le aseguro que usted no va a utilizar la calculadora. Se lo aseguro. ¿Por qué? Porque tendría que ser todo mental, porque se supone que ya usted se sabe todo eso. Así que, ruegue a Dios que nunca suceda. El límite, cuando x tiende a 1, de f de x es igual al f de 1, o sea, 1 es igual a 1, por lo tanto, este límite sí existe. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? Profe, que escribió en la 3, es que no lo veo muy bien. Acá. Sí. Ya. Gracias. Dale. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? ¿Algo que no se haya comprendido del todo claro? ¿O todo está excesivamente claro? Parte claro, profe. ¿Seguro? Este es el momento de hacer sus consultas, sus preguntas. ¿Qué está al lado de la tangente en la segunda parte? ¿Cómo? ¿Qué se encuentra al lado de la tangente en la segunda parte? El encuentro. Es pi cuarto. Ah, el cuento raro este, el cuento raro este. Y cuarto, y cuarto. Dice, profe, que se encontraba al lado de la tangente en la parte 2. Este cuento raro, ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta, algo que no haya quedado claro, algo que no haya quedado del todo? Profe, disculpen, este problema, sí, de mi parte todo claro, pero por ejemplo en el problema 16, no sé si podría ponerlo. Sí. No lo entiendo muy bien. A ver, problema 16, vamos a buscarlo. O bueno, vamos a hacerlo algo más fácil. Puedes compartir pantalla. Cristel creo que era la que nos estaba consultando. Compártenos los ahí. Es que lo tengo desde el teléfono, porque el libro no me abre en la computadora, así que lo tengo desde el teléfono. Ay, Cristel. Acabo de cerrar el libro, mira, qué barbaridad. Bueno, lo podemos dejar para el viernes, que creo que es la clase de las consultas, ¿no? Hombre, todavía queda tiempo para hacer ese problema. Espérate. Espérate que lo busco. Espérate. Todavía queda tiempo porque son las 3:54. Ya tenemos tiempo. Hacemos ese problemita y ¡plup! Por ahí mismo nos vamos. No, me voy yo porque ustedes siguen dando clases. Entonces el parcial es para el miércoles. Exactamente. Este documento que yo le hice la modificación, yo se lo estaré mandando ahora en la noche, tarde en la noche, porque también hemos tenido una serie de complicaciones acá en la casa, estamos en remodelaciones, quitando y poniendo, subiendo y bajando, entonces es como que hay un solo enredo acá, pero en términos generales sí. Profe, ¿sería miércoles qué? 2 de septiembre. 2 de septiembre, exactamente. Ok. Okis.
Bien. Vamos a buscarlo. El ejercicio. Ajá. Profe, ¿me da un permisito para tomarle foto al tablero, por favor? Ahí está. Listo, gracias. De nada. Ah. Problema número 16, profe. 16. 38, problema 16. Tararara. Ajá. Vamos a compartir acá. Ya la gente está saliendo. ¿Ese? Sí, profe. Eso. Bien. Ese límite, creo que nosotros lo hicimos. Creo recordar que creo que nosotros lo hicimos. La única cosa nueva ahí que está por la derecha. Voy a hacerlo el día viernes. Lo primero que haré será eso. ¿Ok? Este límite que está ahí. Pero creo recordar que ya lo hicimos. Me confirman por ahí, pero creo que ya lo hicimos. Sí. De todas maneras lo voy a hacer de Sí, ya. Sí, Sí, creo que profe, ya lo ya hicimos. Chao, profe. Lo único nuevo ahí es que tiene una estructura diferente ahí en Mayo. Ha sido un placer nuevamente para todos estar un día más con ustedes. Recuérdense el día viernes, grupo A y grupo B. La prueba para el día... Profe, una pregunta. Dime, Luis. La metodología es el miércoles, pero ¿cómo va a ser la metodología del parcial? Bien, la prueba sencillamente será que yo se la pondré aquí, así como le estoy compartiendo la pantalla. Se las voy a mandar también por WhatsApp y se las voy a mandar también por correo. 5 minutos antes de la prueba, de iniciar la hora. ¿Ok? Yo se la voy a mandar. Profe, y Ajá, yo se la voy a mandar y entonces usted la hace, le toma foto y 5 minutos antes que se acabe la hora, entonces usted me lo manda. Ok, listo, profe, muchas gracias. Listo, Igual. profesor. Que tenga Profe. excelente día, profe. Igual, bendiciones. Buen día, profe, bendiciones. Igual, Levi, saludos. Nos vemos, profe, Chao, profe, bendiciones. bendiciones. profe, pase buen día. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Bendiciones para todos. Chao, profe. Adiós, adiós. Adiós, profe. Bendiciones para todos, bendiciones. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chao. Chao, profe, bendiciones. Chao. Adiós.